Voy a leer la palabra de Dios en primera a Timoteo 3:16. Muy conocido el versículo de la congregación, primera a Timoteo 3:16, y un saludo para toda la amada iglesia del Señor, para la junta local, para los ministerios, para todos los que apoyan, ayudan en esta transmisión. Bendiciones para los niños, los ancianos, los hogares, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes y los mayores. Muchas bendiciones para toda la amada iglesia del Señor y para los que en cualquier parte de Colombia o del mundo estén esta mañana en sintonía. Muchas bendiciones para ustedes. Primera a Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Señor, te damos las gracias esta mañana. Te honramos y te bendecimos, Jesús. No hay otro Señor, no hay otro Rey, no hay otro omnipotente, no hay otro como tú, Señor. Tú eres único, Señor. No hay otro que se parezca a ti en nada. Por eso esta mañana a ti solo te damos toda la gloria. A ti solo te damos toda la honra y la alabanza. Bendito tú, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero esta mañana hacernos aquí unos interrogantes muy importantes. La pregunta aquí es, porque yo lo que he venido es, sobre todo el domingo pasado, hice un resumen general de cómo resolvió Dios el problema de la humanidad. Todo lo unió en Cristo. Todo fue, resumido en Cristo. A través de Cristo Dios hizo la obra en el Calvario. Pero ya vamos a entrar entonces a ir desmenuzando algunas cosas muy importantes. Y vamos a hacernos aquí unas preguntas esta mañana, con el fin de entender por qué Dios se manifestó en carne. Es decir, hay una causa, hay unas, como unos indicadores que no había otra alternativa. Conociendo uno bien al Señor. Y aquí coloqué algunas de las causas por las cuales el Señor se tuvo que manifestar en carne. Porque no es solamente decir que Dios se manifestó en carne, eso es importante decirlo, sino en el estudio que se hace, cuáles fueron las razones de peso por las cuales Dios tuvo que tomar esa determinación de manifestarse en carne. Aquí tengo anotadas algunas, quizás hay más, pero aquí hay unas anotadas que se las quiero leer. Lo primero es que cuando Dios creó al mundo y creó a la raza humana, el dominio de la creación del ser humano, Dios se lo entregó a un hombre. Dios se lo entregó a un hombre. Sí,
Adán era el príncipe de Dios o el representante del gobierno de Dios en esta tierra. Lo dice Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que se enseñoreara sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todo lo creado. Y lo dice el Salmo 8, cuando dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de honra y de gloria, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Segundo, los hijos de Dios, la raza humana, los hijos de Dios, la raza humana, eran de carne y sangre, eran de cuerpos físicos. Ya sabemos que Dios es espíritu, de cuerpos físicos que tienen sangre, tienen carne, tienen agua, es decir, una raza humana. Cuarto, mire esto, vea. Cuarto, mire esto tan importante. Según Génesis 18, del 1 al 8 y otros textos más, Dios tiene la capacidad de hacerse hombre. Repito, según Génesis 18, del 1 al 8, Dios tiene la capacidad de hacerse hombre en cualquier parte. En este pasaje llegó con 2 ángeles a la casa de Abraham, que tenía por allá cerca de la encinar de Manre su tienda, y llegó a visitarlos, y Abraham le preparó una comida y comió él y comieron los demás. Hasta les dijo que les iba a lavar los pies y todo ello. Una persona. Dios tiene la capacidad de presentarse aquí al mundo ya siendo un hombre. Ya siendo un hombre, Dios tiene esa capacidad. Es decir, Él se hubiera presentado como Jesucristo en cualquier parte, hubiera ya aparecido, hubiera quizás convocado a una reunión para que el mundo fuera testigo que Dios se iba a manifestar al mundo, pero Él no hizo eso, aunque tiene la capacidad. Y le voy a decir por qué. Mira, aquí está el detalle. Dios a toda la raza humana, Dios a toda la raza humana, según Hechos 17:26, la hizo de un solo hombre. Dios a toda la raza humana, todas estas 7.700 millones que hay en el mundo, Dios a todos nos sacó de una sola persona que se llamó Adán. Es decir, nadie puede venir de otra parte. Todos estamos en Adán. Él es nuestro referente. Él es nuestro representante delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los demonios. Adán, aún a Eva, Dios la sacó de Adán. Por eso la hizo de la misma costilla de Adán. Y usted dice, hermano, pero ¿qué significa eso? Claro, esto tiene su significado. Hay un versículo en la Biblia que dice: ¿por qué hiciste uno, habiendo en ti abundancia de espíritu? Es decir, Dios pudo haber hecho 1 millón, 2 millones de personas enseguida. Entonces el profeta pregunta, pero ¿por qué uno
si en ti había abundancia de espíritu o de poder. Entonces da la explicación y dice, era que buscaba un linaje, era que buscaba una descendencia, de que todos dependieran de una sola raíz, de una sola cabeza. De manera que esta es la razón por la cual Dios tenía que manifestarse en carne. Imagínese usted, Dios tenía, si quería salvar al hombre, que inmiscuirse dentro de la raza humana. Dios tenía que hacerse un hombre para poder salvar la raza humana. Otra causa que está en Génesis 2, 16 y 17, fue que Dios, cuando creó a Adán, le dijo: de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El hombre violó la ley de Dios comiendo él y su mujer de este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, y transgredieron la ley de Dios y quedaron destituidos de la gracia de Dios, de su gloria, del paraíso, y fueron sacados y fueron echados. Dios les dejó que el hombre hiciera algo con el fin de que cubriera un poco su pecado. Y conocemos la historia de Israel, donde los que pecaban llevaban un corderito al sacerdote y se los ofrecían para que la sangre cubriera el pecado. Cubriera, no lo quitara, sino lo cubriera. Eso se llama expiación. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no con su propia sangre, sino con sangre ajena, y el gran día de la expiación ofreciera ese sacrificio por los pecados de él y por los pecados del pueblo, a fin de que Dios no los destruyera, y hacía una expiación en el lugar santísimo. Pero la sangre de los toros y de los machos cabríos, es decir, todos aquellos ritos, no podían y no pueden limpiar los pecados del ser humano, según Hebreos 10, del 1 al 11. Mire las causas, mire las razones de peso por las cuales Dios tuvo que manifestarse en carne. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el verso 42, nos habla del momento cuando el Señor estaba orando en Getsemaní y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no había otra alternativa. Si se quería salvar al ser humano, esto tenía que hacerse de la forma como Dios la hizo. Voy a hacer aquí algo esta mañana que, como está transmitiéndose y esto queda grabado y llega a muchos países, hermano de la iglesia, con todo respeto me dirijo a ti, hermano anciano, hermano joven,
Hermano que comienzas, hermano apartado, hermano que estás en pecado, hermano que no has arreglado tu vida delante de Dios, no te dé desánimo, no te dé a ti desaliento para decir yo no voy a seguir más al Señor. Lo que yo he tratado de explicar en estos domingos y también incluyendo algunos jueves es que Dios las cosas las hizo legales. Tenemos a un Dios que la justicia para Él está por encima de todo. Dios es juez justo y no podía salvar al hombre violando la ley que Él mismo había creado, haciendo algunas cosas que la gente no se diera cuenta. Lo importante era decirle al mundo que ya había salvado a la raza humana. Allá en Hebreos da una razón de peso por la cual Él se tuvo que manifestar en carne. Hebreos 2:14 en adelante dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y liberar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Y explica las razones allí, unas razones de mucho peso. Dice que en todo, usa esa palabra, debía ser semejante a sus hijos y a sus hermanos. Bueno, nosotros sabemos lo que es un ser humano. El ser humano está cargado de debilidades. El ser humano viene de una raza caída. El ser humano sufre, llora, se queja, se ríe, celebra y mañana ya quiere hacer un hueco en la tierra y enterrarse, porque hay momentos de la vida así. Ese es el ser humano. Y nosotros sabemos la diferencia grande que hay entre Dios y el ser humano. Y aquí dice la Sagrada Escritura que Él vino a destruir por medio de la muerte a un emperador de la muerte que había aquí, que Él con su guadaña infundía terror, y a todos los que han metido en la tumba, ninguno se le ha salido. De manera que Él estaba aquí en el emporio del mundo, cantando victoria. Y Dios dijo que a través del profeta, dice, será quitado el botín al valiente. ¿Se atreverá alguien a quitarle el botín al valiente? Ahí el botín no es una bota que se pone la persona en los pies. Ahí el botín es lo que la persona consigue después de haber tenido una victoria, todo ese triunfo, todas esas cosas que recoge, esclavos y todo eso, tesoro, todo eso se llama botín. De manera que el Señor a través del profeta dice: yo defenderé tu pleito, yo pelearé tu pleito, yo haré algo en que me voy a enfrentar a ese valiente
y yo lo voy a vencer. Y le voy a quitar el botín y lo voy a repartir. De manera que hay varias causas de mucho peso por las cuales Dios se tenía que manifestar en carne. Ya dije que Él tiene el poder de manifestarse en carne, hacerse un hombre, porque lo hizo muchas veces allá en el Antiguo Testamento. Se le presentó a muchos en forma de un varón. Pero aquí habían unas cláusulas, puede uno decir, en que él tenía que pensar que esto tenía él que hacer conforme a lo que él mismo había creado. Él había creado un hombre, le había dado la autoridad, le había dado unas leyes, el hombre las quebrantó, el hombre las violó, el hombre quedó esclavo. Entonces aquí venía lo que Dios tenía que hacer. Así que hay muchas partes en la Biblia, muchas, donde dice que fue Dios el que vino a este mundo. Voy a leer aquí en unas escrituras en Isaías 35. Isaías 35. Es importante de tener esto bien claro. ¿Por qué Dios este trabajito no se lo dejó a otro? Porque Dios toda la gloria la quiere para Él. Isaías 35, verso 4. Decíalos de corazón triste, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hay una traducción que dice Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Me gusta esa traducción. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Y cuando Él venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. También hay otra escritura en Isaías, el capítulo 52 de Isaías. Mire usted lo que dice aquí. Verso 4, Isaías 52, 4, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, o por esta razón, o por esta causa, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces,
hay una cantidad de escrituras que enseñan que Dios, Él mismo, vendría y nos salvaría. En Isaías 43 es la profecía de Juan el Bautista, donde dice Jehová que le preparen camino, porque Él vendría y se manifestaría. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor, él le preguntaron: Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres tú? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, lo alto se baje, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y verá toda carne la salvación de Dios. Y cuando se encontró el Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de encorvado desatar las correas de sus sandalias, porque Juan el Bautista sabía lo grande que es el Señor. También en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, mire cómo Dios comienza a desarrollar ya el plan, el proyecto. Cuando Adán y Eva cometen el pecado y Dios hace el juicio sobre Adán, que lo pone maldice la tierra para no maldecirlo a él, y le dice que con el sudor de la frente tendría que de ahí en adelante ganarse el pan. A la mujer le hace aumentar los dolores de sus partos, y a la serpiente también la maldice, y toda este juicio que Dios hace. Dios enseguida da la idea clara de cómo sería la redención del hombre, cómo sería la salvación del hombre. Le dice a la serpiente: la mujer tendrá una simiente que te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, el Redentor vendría de una mujer. No era un ángel que iba a venir. Ya ha leído que Dios mismo vendría y nos salvaría. Y hay una línea que arranca aquí que se llama la línea mesiánica. Por eso cuando ustedes leen en el Evangelio según San Lucas, muestra esa línea mesiánica de dónde viene Cristo, y llega hasta Adán, llega hasta la misma fuente, hasta la misma parte donde tenía que llegar. Y aquí en Isaías, el Señor nuevamente sigue hablando y diciendo lo siguiente. Isaías, el Señor sigue hablando. Dice: Isaías 7:14 dice: por tanto, Isaías 7:14, para los que toman nota, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. De manera que estaba bien delimitado, bien profetizado, podríamos decir,
que el Mesías que apareciera para salvar a la raza humana no se podía presentar ya siendo un hombre sobre la tierra, sino que Dios había escogido a la mujer con el fin de Dios meterse en la misma creación del hombre. Dios bajarse, como dice Filipenses 2:5, que esa escritura es muy importante e investigarla bien, porque ahí dice que Dios se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, nadie lo puede despojar. Él mismo se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Se hizo hombre. Esa grandeza de Dios, esa gloria infinita que Él tiene, Él tuvo por 33 años que despojarse de eso. Eso ustedes lo analizan bien y van a descubrir que Dios se despojó de algo. Porque no solo está en esa escritura, hay varias que si usted las comienza a investigar, las va a encontrar y las va a descubrir y las va a añadir a la enseñanza que Dios se despojó de algo muy grande para poder hacerse hombre, y dice que Él apareció de esa manera. En el Antiguo Testamento hay una cantidad de escrituras que también hablan que ese Mesías que vendría al mundo sería un Mesías que sufriría la muerte. Esto era lo que los profetas no entendieron, hermano, y gracias a Dios que nosotros estamos de este lado del Calvario, que no necesitamos todos los días de estar matando a un animal para que acercarnos a Dios, sino que la Biblia dice que Jesucristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no necesitamos hacer otro sacrificio, porque el que el Señor hizo fue completo, fue perfecto y para toda la eternidad. Pero sí aparece en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en muchas escrituras, donde el mismo Señor hablando dice: no escondí mi rostro de los esputos, ni de los que me mesaban la barba. Es decir, a Él le arrancaron la barba. El Señor tenía barbas. Así lo enseña el Antiguo Testamento. Y la escritura que a mí más me conmovió, yo he estado leyendo bastante y a mí me conmovió mucho. Esta mañana, por ahí como a las 5 de la mañana, que estaba revisando las notas y organizándolas en una forma mejor, me encontré con una escritura que me hizo sacar lágrimas de mis ojos. Es esa escritura que dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron grandes surcos. Oiga, eso a mí me conmovió el alma. Sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron grandes surcos. Y otra escritura también dice que Él podía contar todos sus huesos. ¿Cómo sería el látigo que arrancó todas las carnes de la espalda y los huesos quedaron al aire libre? Hermanos, si esto no es legal, la forma como Dios nos salvó,
Si esto no hay que vivir agradecido por toda la eternidad al ver una obra tan grande que el Señor hizo. Y voy a citarle otros pasajes. Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual cogió por su camino, mas Jehová cargó en el cuerpo de Cristo el pecado de todos nosotros. Allá su cuerpo fue destrozado. Cuando la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, esa palabra también se puede traducir por sus heridas fuimos nosotros curados. Los que se niegan a creer, porque hay doctrinas que niegan que Jesucristo verdaderamente era un ser humano, era un hombre. Hay doctrinas que se niegan a creer eso. Incluso algunos creen algunas religiones creen, para no mencionarlas aquí con nombre propio porque son muchas, que el cuerpo de Cristo era místico, que en verdad Él no tenía un cuerpo real, porque la Biblia dice que allá en el cielo no puede entrar ni carne ni sangre, porque ellos creen que el cuerpo del Señor era igual al de nosotros, y el cuerpo nuestro es un cuerpo que está manchado por el pecado, que fue contaminado, pero el cuerpo del Señor no. Por eso cuando Él murió, y yo sí creo eso, a mí nadie me va a quitar de la cabeza que el Salvador mío y el Salvador de esta iglesia verdaderamente fue azotado, verdaderamente fue coronado de espinas. Sí, fue verdad que por sus heridas nosotros fuimos sanados, curados. Nuestra ignominia, nosotros no podíamos levantar la cabeza debido a que el pecado nos había degradado, el pecado nos había a nosotros, es decir, nos había hundido en una condición tan miserable, pero el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra para levantarnos, para mostrarnos su grande amor. Y yo sí creo que esto fue físico, que fue literal. Yo no creo que el Señor tenía un cuerpo místico que no sentía. Yo creo que sí lloró, yo creo que sí sentía. Por eso la Biblia habla de que Jesucristo, como cada uno de nosotros, mire cómo hace Dios las cosas de una forma legal. Me identifico que sí había un cuerpo físico. No me va a quitar nadie de la cabeza que el Salvador mío, dice las Sagradas Escrituras, que Él nació como yo nací, de una mujer. La Biblia dice que cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que ella iba a tener un hijo, ella preguntó: ¿y cómo será eso? Porque yo no conozco varón, yo no tengo marido, yo soy sola, yo soy virgen, no, ¿cómo puedo tener yo un hijo? Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el Altísimo te cubrirá con su poder. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire que lo que es llamado Hijo de Dios para los estudiosos fue lo que fue engendrado en María y lo que nació. Esa parte humana es llamada Hijo de Dios en las Escrituras. Dios no tenía hijo en la eternidad. No crea eso, que el Hijo eterno. ¿Cuál Hijo eterno? Eso no existe. Eso es un invento de los teólogos y de los exégetas. No importa que sea graduado de la mejor universidad del mundo, el teólogo o el filósofo o el magíster en ciencias religiosas o en teología o en conocimientos bíblicos, no importa. El Hijo eterno no existe. Dios, para tener un hijo, tuvo que buscar una mujer. Lo dicen las Sagradas Escrituras. No son inventos, amigos, de los pentecostales que creemos en un Dios único. Nosotros no inventamos, porque si nos ponemos a inventar cosas que no están en la Biblia, podemos perder la salvación y no vamos a correr ese riesgo, porque la salvación es muy bonita, muy hermosa, muy grande, costó un precio muy gigante y vamos a gozarnos por toda la eternidad por esta grande victoria y triunfo que el Salvador Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesucristo fue engendrado en un vientre por el poder de Dios. La Biblia dice que duró 9 meses, porque Dios todo lo hizo legal. Y a los 9 meses abrió matriz. Así dice la Biblia. Si no, léalo en el nacimiento del Señor en los evangelios. Abrió matriz y nació como naciste tú y como nací yo. Jesucristo era un hombre real, de carne y hueso. Él, cuando resucitó, le dijo a los discípulos: ¿por qué estáis asustados? Un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y para comprobarle que era un ser humano, le dijo: por ahí no tienen algo que comer. Y le dieron parte de un pan y miel, y comió junto con ellos. Era un ser humano completo. Y la Biblia dice que Jesús crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Crecía como un niño, como creciste tú y como crecí yo, llenando Dios todos los requisitos y todas las cláusulas que habían, las llenó completamente, para que no quedara aquí duda de la salvación del género humano. Juan, que le tocó de enfrentarse a los gnósticos de su época, que hablan del cuerpo astral y que hablan de lo místico, y que creían que Jesucristo era el eón más grande que había y que estaba más cerca de Dios, escribe en su primera carta, creo que en el capítulo 4, cuando él dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu que moraba en él, el Espíritu eterno. Hermano, no se le extrañe de eso, de cómo que Dios moraba en Cristo.
¿Acaso usted no tiene cuerpo, usted no tiene alma, usted no tiene espíritu? Y ahora Dios le dio el Espíritu Santo. Así que todo eso está en usted, pero usted es una sola persona. No hay más. Yo no veo aquí otro al lado mío. Y si se para otro aquí, ya ese no es William Vergara, ese es otro. Pero Juan va más allá. Juan va más allá. Juan va más allá. Juan dice en su evangelio que él estuvo el día de la crucifixión ahí al pie de la cruz. Y él vio cuando el soldado cogió la lanza y le traspasó el costado. Y él dijo: yo vi cuando salió sangre y agua. Yo vi cuando salió sangre y agua. ¿Y quién puede negar la crucifixión del Señor, que era un ser humano real? Que cuando dijo tengo sed, le dieron a beber. Y él, ¿quién dijo que no sintió cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies? Allá en las escrituras, en los salmos dice, sus manos y sus pies fueron horadados. Los clavos rústicos, cosa tan espantosa. Hermano, la muerte más cruel que se le puede propinar a un ser humano es la tortura. Y él fue flagelado, él fue torturado. Pero dice la Sagrada Escritura en hebreo que si la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos no pueden hacer perfecto a los inmundos, en la consumación de los siglos se presentó Cristo por el sacrificio más vivo y más perfecto, y dice el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar el pecado de una vez por todas. Y no como hace el sumo sacerdote, que cada año se presenta. El sacrificio fue completo, perfecto, de tal manera que hasta el día de hoy esa sangre que él derramó una sola vez en la cruz del Calvario tiene tanto poder, tiene tanta vigencia. ¿Y sabe usted por qué? No solamente por el ser que la derramó, no solamente porque fue el ser más puro y más santo que ha pisado la tierra, sino porque Dios las cosas las hizo dentro de una legalidad. Dios trabaja legal. Dios no engaña. Dios no hace cosas raras. La salvación Dios no la podía coger como un juego, como algo así muy pequeño, como algo así insignificante. No, Señor. Eso fue pagado el precio de la salvación. Como lo dice el apóstol Pedro, no fuimos comprados ni con oro, a pesar que el oro tiene tanto valor y tanta importancia. No fuimos comprados ni con oro, ni con las piedras más preciosas como los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, qué sé yo, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cual como cordero fue llevado al matadero. Y dice que enmudeció y no abrió su boca.
Él hizo la obra y pagó el precio. De manera que aquí en esta mañana se han dicho algunas cosas muy importantes. Las razones de peso por las cuales Dios se manifestó en carne. ¿Qué es lo que es hijo de Dios? Lo que fue engendrado en María y nació. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Dios lo engendró en María y nació. Y algo importante, hermanos, que voy a ya terminar, es lo siguiente. Cuando usted y yo vayamos a morir, lo único que podrá morir de nosotros es el cuerpo. El espíritu no va a morir. De manera que lo que de Jesucristo murió era lo que tenía que morir y lo que puede morir, como lo es el cuerpo humano. De aquí en adelante entraremos y seguiremos el estudio sobre unos puntos muy importantes. ¿Por qué Jesús oraba? Que es importante entender eso. Y por allá también hay otro pasaje que hay que aclararlo. Ya ustedes lo pueden ir estudiando y está en hebreo, para que cuando lleguemos allá pues ya usted tenga más o menos una noción, un conocimiento de esto. Cuando dice que Jesucristo se presentó en el cielo mismo para ofrecer el sacrificio delante de Dios por nuestros pecados. Vayan estudiando eso, con todo respeto se lo digo, a fin de que cuando lleguemos allá ya usted tenga el conocimiento. En esta mañana muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios y les deseo un día maravilloso a todos. Dios les bendiga y esté seguro que Jesucristo fue un hombre, un ser humano completo. No era místico. No acepte eso. Busque la cita y compruebe y diga, mire, aquí está comiendo, aquí está bebiendo, aquí se cansó, aquí caminó, aquí lloró, aquí creció, aquí derramó sangre, derramó agua. Y cuando Él se levantó dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo te compruébele a la gente que sí fue un ser humano real, a fin de que no estemos titubeando sobre nuestra salvación. Es un hecho que Dios cumplió todas las normas y requisitos para salvar al ser humano. Porque el ser humano solamente lo podía salvar otro ser humano. ¿Y por qué otro ser humano? Porque alguien tenía que pagar por Adán. Alguien tenía que pagar por Adán, pero no podía pagarse oro, ni plata, ni esmeralda, nada. El precio era que hubiera un sustituto, alguien que dijera, yo pago por ti, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Yo me hago hombre y yo mismo le pago la deuda al hombre. Qué hermoso. Te doy gracias, Padre Celestial. Te doy honra, te doy gloria. Bendecido tú, Señor Jesús, para siempre. Guarda a tu pueblo. Guárdanos en estas verdades, que queden claras, que queden bien definidas. Yo estoy seguro que tú fuiste manifestado en carne, que naciste como nazco yo, o como nací yo, y como nacemos todos, y que sí sufriste los rigores de la muerte y los sufrimientos del Calvario y de la vida. Gracias, mi papá, gracias, mi Señor, por haberme regalado tan grande regalo
cómo fue la salvación y a qué precio lo hiciste. Bendigo tu nombre para siempre, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos y el hermano